Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Galeano Estrella y esta es la presentación de mi informe final de práctica empresarial 1. Bueno, primero entonces la inducción, ubicamos el proyecto en el sector de las TIC en las organizaciones. El objetivo de la práctica empresarial consiste en la creación y desarrollo tanto de la base de datos como el servicio web, o sea, el backend, implementando características de seguridad y las pruebas correspondientes. Esto es para una aplicación que posteriormente se realizará, una aplicación de Android eh, para el sector de transportes. Entonces, se enfocó el objetivo de la práctica solamente en el desarrollo del servicio backend y la base de datos. Bueno, la identificación del problema, tenemos que se requiere implementar un sistema de autenticación en cada una de las consultas del servicio web. También se plantea realizar las pruebas unitarias de forma directa para cada consulta con el objetivo de verificar el funcionamiento correcto de cada uno. Bueno, los objetivos entonces, el general, desarrollar un servicio web con comunicación a una base de datos teniendo en cuenta los aspectos de seguridad. Y los objetivos específicos son cuatro. Crear la base de datos en MySQL según funciones y datos requeridos por el proyecto. Desarrollar el servicio web en Node.js con acceso a la base de datos. 3. Implementar aspectos de seguridad para el acceso a la información. Y 4. Realizar pruebas unitarias al servicio web. Bueno, en análisis de la situación actual se presenta la espina de pescado, entonces posibles problemas serían los usuarios, la aplicación Android, el servicio web o la administración. Entonces los usuarios necesitan fácil acceso y protección de su información. La aplicación de Android necesita optimizar el uso de memoria y reducir las consultas al servidor, pues por consumo de datos también y por rendimiento. Bueno, con respecto al servicio web, entonces tenemos que reducir el acceso a la base de datos, hacer muchas consultas para una transacción, em, tener un hosting estable, un servidor donde alojar el servidor en un sitio estable mejor, y se utiliza el protocolo de seguridad OAuth 2. La administración debe ser segura y simple. Tenemos una matriz DOFA, entonces tenemos como fortalezas de la empresa la experiencia en el desarrollo a la medida, el recurso humano calificado y conocimiento del mercado. Debilidades, costos elevados comparados con la competencia y no cuenta con recurso humano propio, o sea, contratan principalmente a freelance. En oportunidades serían alianzas estratégicas con empresas de diferentes sectores, pues para abarcar más campos de pronto para mejorar las oportunidades y contar con servidores propios, pues para alojar todos los servicios que tienen en el momento. Amenaza sería la nueva competencia y la falta de contratación directa del recurso humano. Ya como ya decía, pues es un problema y bastante serio que no cuenten con personal, sino que todo lo hagan por medio de contratos freelance. Bueno, en análisis de situación actual también tenemos un cronograma un poco extenso, resumiéndolo, entonces tenemos que el proyecto de práctica, o sea, la creación de la base de datos y el servicio backend tendría una fecha de inicio del 3 de septiembre, terminando el 1 de noviembre. Se inicia con el diagrama de la base de datos, la creación de la base de datos, o sea, cada una de sus tablas. Tenemos la creación de las consultas en el 2.5, las consultas, o sea, los joins que se van a utilizar, los insert, updates, etcétera, y las pruebas unitarias de cada una de la consulta, es decir, verificar que cada una de las consultas funcione correctamente. 3. Entonces tenemos la creación del servicio web como tal. Se trabajó por medio de controladores y DAOs. Es una metodología, un método diferente a modelo vista controlador, por ejemplo. Es un método que sirve en este caso porque facilita el cambio a una base de datos diferente, facilita
Eh, las actualizaciones facilita cuando se añade o se quita información porque está toda separada, está toda, eh, cuenta con un controlador y con la consulta como tal, donde se muestran los resultados. Es bastante simple y eficiente. Entonces el 3.1.1 tenemos los dados, por ejemplo, en este caso de cost configs y sus pruebas unitarias. Eh, cabe decir que no hay tablas de cost configs, pero sí hay DAOs. Es decir, son procesos que el servidor está calculando en distancia o con algún dato que se le ingresa y está arrojando un resultado sin acceder a la base de datos. Está haciendo el cálculo él mismo y lo está arrojando. Tal vez si lo almacena en la base de datos en algún punto, por ejemplo en sitios, en tablas de usuarios, de viajes del usuario o algo por el estilo, pero no consulta las tablas como tal, o más bien no tiene una tabla, no representa una tabla, un objeto como tal. Tenemos más DAOs, que sería el drivers y sus pruebas, sites, sus pruebas, etcétera, etcétera. Finalmente, entonces tenemos la implementación de seguridad, además de la authentication, que es la seguridad básica que siempre se utiliza. Tenemos la seguridad OAuth 2, ya que se accede a información del usuario, o sea, a información privada del usuario, como es su nombre. Básicamente estamos accediendo al nombre y al correo únicamente, de pronto a un teléfono, aunque ese creo que lo agrega adicionalmente. La idea de esta seguridad pues es simplemente generar un sistema de tokens que son verificados directamente con Google para autorizar a la persona, autorizar a la aplicación a acceder a cierta información o no. Y nuevamente pruebas unitarias de cada uno de los DAO con su, o de cada consulta con su seguridad ya añadida. Bueno, entonces tenemos una matriz de riesgos que sería, tengo cuatro aspectos: la mala planificación del tiempo, tiene probabilidad media, impacto medio, y pues se realizarían hitos para controlar el progreso. Otro sería la falta de recursos humanos, entonces pues está planeado para el desarrollo lo realice una sola persona, pero pues en caso de que esa persona se enferme no pueda, entonces tendría una probabilidad baja, pero sería un impacto alto. Entonces la estrategia sería contar con un desarrollador de apoyo que de pronto esté enterado del tema. Otro riesgo sería la mala implementación, es decir, si no se sabe implementar después cada una de las consultas, si no se sabe qué datos requiere, por ejemplo, un post, qué variables necesita, qué recursos recibe, qué recursos arroja, pues entonces sería una probabilidad media. Si no se documenta bien, pues sería muy malo para el proyecto, tendría un impacto muy alto. Y la estrategia sería documentar cada paso para que pueda utilizarlo, implementarlo cualquier persona externa sin necesidad de acceder a modificar código del servidor. Em, Problemas con el hosting, pues se aloja, normalmente alojamos en AWS, en Amazon. No tiene problemas de estabilidad, no hemos tenido ningún tipo de problema, entonces la probabilidad es bajo, pero donde falle, entonces tendría un impacto muy alto también en el proyecto. Donde se elimine o se pierda información, pues entonces sería muy malo. En estrategia se generan imágenes automáticas de la instancia y de la base de datos. Es una opción que tiene Amazon, genera instancias diarias, por horas, por semanas, como uno lo configure, y es una opción bastante válida ya que no tiene sobrecostos, pero sí puede prevenir problemas graves. Actividades de mejora es describir las actividades que ya eh, pues describí en el video. Básicamente es crear el diagrama, crear la base de datos y crear el servicio web. Ahí está cada una de las cosas que ya expliqué, pero pues digamos de manera resumida. Tenemos un diagrama de Gantt donde podemos confirmar la duración de cada una de las actividades, de cada
eh, de cada ciclo del proyecto, de cada etapa, donde inicia el 3 de septiembre, termina el 1 de noviembre. Bueno, en conclusiones tenemos una por cada objetivo. Sería una base de datos bien planeada, ordenada y con las consultas adecuadas facilita el cumplimiento de los siguientes pasos del proceso. También es necesario contar con los requerimientos completos del cliente para evitar cambios de último minuto que puedan retrasar el cronograma de actividades. Desde el inicio del proyecto se deben planear los lenguajes, las plataformas, metodologías, patrones de diseño y aspectos de seguridad que se desean utilizar en el proyecto con el fin de evaluar la posible compatibilidad entre sí, ya que la compatibilidad puede significar ahorro de tiempo y calidad de código. Si no contamos con una librería adecuada, ya sea para conexión a base de datos o algo por el estilo, pues estamos perdiendo tiempo mientras hacemos o buscamos una librería que sea compatible o que nos facilite el trabajo. Entonces es mejor planear inicialmente qué lenguaje y cómo utilizarlo, bajo qué criterios o qué métodos son los más adecuados para él. La tecnología avanza constantemente, se crean librerías, estándares y patrones con el fin de evitar intrusiones o fallos de seguridad. Por lo tanto, es necesario conocer y aplicar estos conceptos para garantizar la calidad del trabajo. El protocolo OAuth 2 es favorable para limitar y proteger el acceso a la información de los usuarios. Entonces, pues como ya comentaba, ¿para qué sirve? Protege el acceso por medio de un token que verifica. Cuarto, cuando se desarrolla un servicio web y se limitan y personalizan las consultas, es obligatorio realizar pruebas unitarias que verifiquen a cada uno de los posibles escenarios del funcionamiento de cada consulta. Pues esto es como probar que todo funcione y cosa por cosa. Bueno, hasta ahí sería la presentación con los requerimientos. No sé, no hablaba nada de mostrar el proyecto, mostrar que se cumplieron los objetivos. Entonces, yo voy a mostrar acá, pues la base de datos. Está la base de datos Travels, es un nombre tentativo que se le dio o que le di a la aplicación. Básicamente no hay todavía nombre. Tenemos las tablas que se requirieron, por ejemplo, esta users, la corro. Tenemos unos datos normales que yo creé por ahí. Mi nombre es Juan Carlos Galeano Estrella, mi teléfono, mi correo. Entonces, para realizar pruebas más adelante. Lo otro sería el, el backend o el código se desarrolló en Node.js, como había dicho. Lo desarrollé en Webstone, en la plataforma Webstone. Me parece muy buena y pues cuento con la licencia completa, entonces me pareció adecuado. Dentro del proyecto pues tenemos el archivo más importante, el server.js, donde hacemos todas las consultas. Aquí tenemos, por ejemplo, la de consultar el usuario, la que corresponde a consultar un usuario. Entonces estamos en user, en acortamiento, un email y un token. El token es el que me trae la aplicación de Google. Es tentativo porque solo se va a usar en el logueo, del resto ya queda, digamos que guardado en cierta medida en ambos sitios para que se comuniquen más fácilmente. Entonces, bueno, de ahí se va un log, que es un archivo que yo tengo de configuración, simplemente para guardar un histórico, un archivo de configuración, no un util, para guardar un histórico de las consultas o de las cosas que han pasado en el servidor. Y consulta simplemente get user by email, que pues es un método que se ha creado en users, o más bien en el controlador de users, y llama al DAO de users y realiza la consulta, o sea, el select directamente en la base de datos sin ningún problema. Algo especial, pues que utiliza el encriptar y desencriptar. En cierta medida se utilizó un código y en la autenticación de Google, que tiene un email y un date, para combinarlos y generar un poco más de seguridad. Es algo, digamos que simple, que se me ocurrió hacer. Y el pool de conexión, que era lo que yo comentaba, pues este facilita
conectarse a diferentes bases de datos simplemente cambiando librerías acá y listo. Si se modifica el programa de la base de datos o lo que sea. Este configs tiene, por ejemplo, toda la información, el nombre de la base de datos, la clave del usuario, todo el cuento. Pues estos son datos temporales que tengo yo aquí porque la estoy corriendo localmente. Obviamente cambiarían de acuerdo al servidor, la URL de la base de datos, el usuario, contraseña y nombre de base de datos. Bueno, el servidor ya lo tengo corriendo con npm install, npm start. Las pruebas unitarias se realizaron acá. Este programa se llama Postman, es justamente para probar todas las consultas. Vemos que estoy accediendo a localhost en este puerto. Como hemos visto, se llama user. La consulta que vamos a hacer, traigo un email y un token. Entonces lo envío. Ese token lo acabé de sacar, o sea, no se ha vencido, es válido. Entonces él me está resolviendo la base de datos. Si no fuera válido, es decir, yo le pongo algo, lo modifico, ya automáticamente me dice que error, ya ese token no es válido. Eh, ellos se vencen con un tiempo. Es algo ya de Google, no sé, y aquí me bota un token cifrado que es el que contiene la información del usuario como el email y ese es el que utiliza en las futuras consultas. Estos datos ya no los vuelve a traer ni los vuelve a llamar. Simplemente este identifica al usuario para pues las futuras consultas. Todo el resto de consultas, ya sean put, delete, post, etc. Pues hasta ahí sería la aplicación. Aquí muestra el error que ocurrió porque el token ya no era válido, pero igual sigue funcionando correctamente el servidor. Entonces hasta ahí la presentación. Muchas gracias.